Hoy nos acompaña Andrés Estupiñán, autor de Todos comemos de ahí, publicado por Totuma Libros. Andrés, bienvenido a Paredro y bienvenido a Taller de Palabras. Hola Camilo, buenos días, un gustazo estar acá en este programa tan importante, de verdad es un honor que podamos conversar, qué chévere. Andrés, gracias por esas palabras y yo estoy feliz para que hablemos sobre tu novela Todos comemos de ahí, de Totuma Libros, una novela que me parece poderosísima, no solamente por la escritura, sino también porque nos trae al aspecto literario algo que tiene que estar más presente, que es la poesía en el hip hop, la composición y la palabra en el hip hop. Entonces, ¿qué te parece, Andrés, si arrancamos directamente por ahí? En tu novela tienes este dúo de rap entre Being, siempre está la pregunta, ¿cómo Thanks. se dice? Sí. De Bank se tinta, ¿verdad? Pero también del quichua, una dupla. ¿Qué te hizo a ti pensar que el hip hop iba a ser un eje narrativo para tu novela? Pues mira, yo creo que esa respuesta cuando empecé a escribir la novela, quizá la intuía. Yo sabía que el hip hop como familia, como cultura, era un elemento narrativo muy poderoso y yo intuía que ahí había algo más allá de mi apasionado gusto por el rap. Sin embargo, creo que la respuesta la vine a encontrar ya en el diálogo posterior a la publicación de la novela. Y a mí me gusta mucho rememorar esto porque resulta que alguna vez en un programa, casualmente un podcast que le hacían a un rapero de barrio popular aquí en Bogotá, le pregunté, ¿qué cree usted que le ha dado la literatura al rap? Y él me devolvió la pregunta con una reflexión muy profunda que fue, él me dijo, no, venga, yo le pregunto una vaina más bien. ¿Qué cree que es lo que el rap le da a la literatura? Porque es que la primera literatura de mi barrio llegó a través del rap. La No. poesía que nosotros tenemos en los barrios populares llega a través del rap. Nosotros no tenemos libros y grandes recursos para tener, digamos, abastecimiento suficiente de obras literarias. Entonces al barrio popular la literatura realmente está llegando es a través del rap y del hip hop, porque también está el tema del graffiti, que es una expresión, y también está el tema del beat que yo he aprendido a entender que esa composición, más allá de lo artificiosa que pueda ser en un programa de edición, pues también ellos maquetan, los raperos, los beatmakers maquetan en su cabeza primero toda esa composición musical y para mí eso sigue siendo expresión popular. Entonces, por eso te digo que creo que la respuesta yo la intuía, pero al final me la dio fue un rapero que había leído mi novela y comentando mi novela fue que llegamos juntos a esta conclusión que te estoy dando, que no es solo mía, sino viene de ahí, del origen, de lo real del movimiento. Andrés, me parece una respuesta muy bonita porque nos pone a pensar que la literatura llega de distintas formas y no únicamente de formas canónicas a través del libro, de la publicación o de la biblioteca digital, que esa es otra forma también. La literatura está viva y en el hip hop se demuestra eso claramente. Sí, totalmente viva y yo pienso que también el rapero hoy tiene una función con el lenguaje y con la literatura, porque el rapero, al menos aquí en la ciudad de Bogotá, y yo creo que en todas las grandes urbes latinoamericanas, el rapero está cumpliendo es una función de juglar, de historiador, una función de casi que describir nuestra historia cuando tú te subes a un Transmilenio, te acercas a un rapero, lo que van cantando, las mismas canciones, cuando escuchas los álbumes, todas estas composiciones, además rimadas, con un ejercicio casi que antiquísimo del ser humano, rescatar eso, el poder de la rima, a mí, yo por lo menos había escrito poesía, Camilo, yo tengo un libro de poesía que se llama Diabil y que saqué muy poquito, que ahorita quiero publicar mejor con Cristian en Totuma otra vez, pero finalmente yo nunca había escrito rimado y la novela me llevó a buscar el ejercicio de rimar, de buscar esa consonancia de las palabras, Mm. ese juego literario también, de escribir con métrica, de que los versos encajen, de que incluso cada uno de los dos raperos que son personajes en mi novela uno tuviera unas composiciones más cortas que el otro se explayaba un poquito más en sus barras. Entonces, para mí fue redescubrir también mi propia literatura a través del ejercicio de escribir una novela. Lo que pasa es que
Siento que tuve la fortuna, antes le decía suerte, pero hoy creo que es la fortuna también de conocer un colectivo muy hermoso aquí en la localidad de Kennedy, Bogotá. Se llama Literaturrap. Entonces ya desde el nombre a mí me generó algo, ¿sí? Desde que yo supe la existencia de Literaturrap, el solo nombre me estaba a mí enunciando una cantidad de cosas. Y cuando yo me acerco a este parche, que es finalmente una escuela informal, una antiescuela de hip hop, una antiescuela que contradice como los elementos pedagógicos tradicionales de nuestra sociedad, entendiendo que esto está muy dado como para que uno haga caso y trabaje 8 horas al día y se uniforme y se meta la camisa en el pantalón. Nosotros tratamos de vender otra idea y digo nosotros porque yo resulté finalmente ya muy metido de lleno en el colectivo y en el proyecto. Y yo tuve la suerte de acercarme allá y ver 30, 40 raperos todos los martes, a veces 15, a veces 20, pero yo veía a mis personajes palpitar ahí, conversaba con ellos, salía al parque y freestyleábamos, ¿sí? Entonces, cuando a mí al comienzo me costaba un montón hacer un ejercicio de freestyle, porque yo digo, hermano, el miedo. Y ya un rapero me dice, profe, eso sale de acá, usted no piense, simplemente de aquí el corazón, se tocaba su corazón, eso déjelo salir. No lo piense tanto y verá que la rima lo va buscando. Entonces yo pude hacer todo este ejercicio de escucharlos, de compartir, de freestylear en el parque por la noche y entonces siento que la novela prácticamente me está diciendo, solo traduzca, hermano, que usted es un medium nada más para que lleve estos personajes que son abundantes, ¿no? Aquí hay un cuento que tú levantas en Kennedy una piedra y salen 10 raperos, y creo que la gente en Suba dice lo mismo, en cada localidad de Bogotá. Claro, muy repetido en nuestra sociedad, pero curiosamente no tan retratado en nuestra literatura, que a veces se queda un poco como solo en unos sectores. Y ahí, Andrés, es la gran importancia de tu novela de Totuma Libros y que ya mencionaste a Cris. Saludamos también a Cristian Garzón, editor de Totuma Libros, también tallerista de Paredro, quien hizo precisamente un proceso con 15 chicos raperos acerca de cómo componer desde la figura del héroe. Esto para la audiencia, les traeremos ese disco que grabamos además desde Paredro, Andrés, y te vamos a invitar a ti para ese lanzamiento porque lo que estás diciendo es fundamental y todo aquel que le guste la literatura y que entienda que la literatura es una creación y una reflexión sobre la vida, no puede dejar por fuera a la comunidad hip hopera y no puede dejar por fuera los procesos de composición que, como decíamos ahorita, es lo más parecido a lo musicoterapéutico que tiene Colombia porque el hip hop es resistencia al paramilitarismo, a las bandas delincuenciales de los barrios marginales, es decir, es nunca antes. Me parece que la poesía representa más vitalidad, más esperanza de vida que aquella que se traduce en los versos del rap y aquella que habla sobre los parceros y los parches del barrio. Sí, absolutamente, absolutamente. Pasa que el hip hop como familia y como movimiento tiene unos principios, ¿no? Y unos valores. Eso es lo que a mí me acercó mucho también a ser parte. Yo hoy me siento parte de la familia hip hop porque el hip hop, primero, como tú dices, es un acto de resistencia y eso es lo que yo quería remarcar ahorita. Es resistencia porque el hip hop nace en barrios populares, nace en todo el caos de un Nueva York convulsionado cuando le quemaban los edificios a la gente para hacer gentrificación, ¿no? Cosas que vemos hoy en nuestras ciudades, pero a otra escala. Esas mismas dinámicas sociales donde nace el rap siguen presentes en nuestra actualidad y el rapero, el hip hop más bien como fuerza, como poder social, sigue vigente en esos principios. Entonces, por eso el hip hop habla de 5 elementos inicialmente, que ahora son 10 y muchos dicen que son más. Y uno de esos elementos, aparte del beatmaker, que es uno, el rapero, que es la poesía como tal, que es otro, el graffiti, el breakdance, el como baile. El quinto elemento es donde yo siento que Kepo y es el conocimiento, ¿no? El knowledge es esa fuerza que dentro del movimiento también propende porque los valores que encarna de rebeldía, que encarnamos de rebeldía, del uso del lenguaje para darle otra dimensión,
pues se mantenga vigente. Y entonces por eso quizá la gente siente que a veces es difícil acercarse a la comunidad hip hop y es real, es a veces difícil, pero precisamente porque está blindada la cultura. Y por eso se habla mucho del underground y de lo que es real dentro del hip hop y por eso el rapero termina siendo como tan leal y tan fiel a esos principios que se encarnan. Mira qué bueno. La buena al que me lee, al que me escucha, al que me cree. La buena al que camina alerta a lo que puede. Ya no habitamos tiempos de dormir en los laureles. Atento que esto es rap. Suban los decibeles. Poder de la palabra que se sale de las pieles, la novia más bonita de todos los infieles. Persigues estas letras como si tuvieran cascabeles. Vamos pegando fuerte. Atrápame si puedes. Háblanos un poquito de los personajes. Andrés, para que esta audiencia se vaya corriendo a buscar esta novela. Bueno, los personajes principales son, como tú referenciabas, el Bank y el Kishua, dos MCs. El Kishua no sabe que es MC todavía porque él viene huyendo de una masacre en el Putumayo. Sí, el Kishua es del Putumayo, él vive en una vereda de un pueblo del Putumayo. Él viene huyendo de una masacre y se encuentra con un MC que es el dibujo más o menos de lo que es un rapero bogotano. Y Bank, que es este MC, de alguna forma lleva al Quisho a hacer catarsis de todo su dolor a través del rap y de la palabra. Entonces, el Quichua igual en Putumayo había dado luces de sus intereses musicales, pero cuando él llega acá y se encuentra con el otro MC, empiezan a construir un álbum que se llama Museo del Horror y el Museo del Horror pues es un álbum de rap que graban ellos en un estudio casero hechizo como son los estudios de esta música, además muy democrática, ¿no? No tienes que tener grandes instrumentos costosísimos, guitarras caras, trompetas, saxos, aunque ellos cuando evolucionan se compran los instrumentos, pero para hacer la música inicialmente no la necesitas, no necesitas una gran inversión más que un computador viejito y un programa de edición. Entonces así estos dos personajes construyen el Museo del Horror y nos cuentan esa masacre que sucede en el Putumayo. Ese es, digamos, una reseña de lo que es la novela, pero además ese ejercicio que tú acabaste de hacer, que te agradezco, cada que alguien lee una parte de la novela, uno le da como un escalofrío por dentro, es muy bonito, sobre todo esta parte de las composiciones rimadas. Ese ejercicio yo lo hacía con un productor musical de aquí de Bogotá, de la localidad de Puente Aranda. Él es conocido como el Vitamina, como beatmaker es V20. Y yo me voy con él y le empiezo a leer también partes de mi novela y a contar de qué se trata y por eso de pronto tú ahí antes de esta composición encuentras un QR, porque lo que yo le leía a él y lo que yo le contaba a él que yo estaba escribiendo, él lo volvía beat. Sí, entonces yo le decía, quiero que esto suene selvático porque esto está sucediendo acá, entonces buscábamos flautas andinas para construir los beats. Eso a mí también me abrió otro universo, ¿no? Porque alguien me decía, oye, ustedes, porque los poetas creen que el rap es solo palabra, si es que aquí hay un elemento musical y yo con Vitamina aterricé ese elemento musical, lo hermané y por eso en la novela aparece este QR que la idea es que lo que tú hiciste, de pronto ya en solitario lo puedas hacer también, intentar rapear acompañado de la pieza musical hecha por un beatmaker de aquí de Bogotá, producida muy profesionalmente. Y los QR los vamos a compartir, búsquenlos para la audiencia, búsquenlos también en Instagram porque ahí los vamos a poner para que puedan escuchar y todo esto. Andrés, una pregunta. Tú ya tienes otras publicaciones, tú publicaste La Esquila y Día Hábil que nos ganabas ahorita, fuiste ganador de la maratón de escritores Rock al Parque, 20 años, y también fuiste finalista con publicación en el Premio Nacional del Cuento La Cueva en el 2017, o sea que hay Sí, una sí. experiencia detrás. Pero yo siento que esta novela es un poco única. ¿Qué referente novelesco tuviste para escribir esta novela? No, no hay muchos, no hay muchos. Este tema del rap y del barrio, digamos, yo lo vi muy reflejado en una persona que nosotros estimamos mucho, que es Carlos Sea, hay una novela que se llama Murados. Eso fue como lo primero que yo vi. No puedo decir que me haya basado en parte de él, pero por lo menos era la moral de saber que no iba a remar solo contra corriente,
que de pronto había ese mismo interés en otras partes, pero como dices, no hay muchos referentes literarios, entonces pues ya de pronto leer a Gilmer Mesa y lo que yo hice de pronto sí fue leer mucha literatura underground de aquí de Bogotá y de Colombia en general, muchos autores desconocidos, mucha literatura independiente, porque eso también me permitía darme cuenta de hasta qué punto podría ser único este producto y no por el hecho de querer ser único, sino por esa indagación que tú sabes que los escritores necesariamente debemos hacer cuando nos abocamos a una tarea como esta de escribir una novela. Ahorita que mencionas al grandísimo Gilmer Mesa, no olvidar que Aranjuez precisamente arranca con 2 páginas de Alcolíricos. Gran rapero, ¿verdad? Sobre lo que es Sí. Aranjuez. Andrés, ¿cómo fue? ¿Cómo todos los raperos, los que tú dices de la escuela, cuando de repente se dieron cuenta que había una novela que traducía su lenguaje, que los tomaba como personajes? ¿Cómo fue la reacción? ¿Por qué te pregunto esto? Porque estoy seguro que hay muchos oyentes que nos están escuchando y que creen que los temas que tienen en mente no son literarios. ¿Sí me Sí. explico? Sí, claro. No, mira, a mí me pasó algo muy chistoso y curioso y emotivo porque el interés principal era que yo leyera, ¿no? Yo también de alguna forma quería acercar un tema, algo que fuera digerible también para gente que está escribiendo literatura hecha canción. Pues yo a los muchachos les digo, hermano, usted tiene que leer mucho y escuchar el rap de manera profesional, escuchar la rima, escuchar las letras, porque en esa medida usted va a tener más recursos para hablar, para cantar, para decir. A mí varios de los muchachos me han dicho después de leer la novela, profe, ¿usted se inspiró en mí? Es que yo ahí me vi reflejado y hay unas cosas, dígame la verdad, profe, y me lo ha dicho más de uno. Entonces digo, bueno, ahí se cumplió un poquito el gran reto de la novela, que era no hacer una pamplinada con un dibujo cualquiera de un personaje que a veces la gente cree el ñero, el de la calle, la gente que es de barrio, solo se queda en eso, en decir, uy, miñero, ¿cómo está? Y ya, poner un tono de voz y ya. No, ahí hay una profundidad del lenguaje, ese tema que nos hace únicos, nuestro habla bogotana que nos hace tan única, pues le da una profundidad al lenguaje a lo que queremos decir. Entonces, para mí era muy importante retratarlos a ellos con respeto y que ellos se sintieran así reflejados. Y creo que eso, al menos en algunos que lo han leído, se ha cumplido hasta el momento en la novela. Andrés, ¿y este es un camino poético o narrativo que te interesa seguir o encontrar otras formas o se agotó con la novela? ¿Cómo lo sientes? No, yo en esto encuentro otras posibilidades. Yo quiero seguir escribiendo mis calles, quiero seguir escribiendo mis barrios. Siento que te puedes parar frente a un graffiti y escribir perfectamente un poema, ¿sí? Porque el color, las formas también te dan otras formas de expresión, otra literatura de pronto en imagen que se puede volver palabra. Entonces, sí, yo he querido seguir explorando más elementos del hip hop pues seguir sobre todo construyendo cultura. Yo creo mucho, mira, yo era muy político y muy de partidos y esto, a mí todo ese tema me trascendió con el hip hop, sí, para mí mi política hoy es el hip hop, ahí es donde yo encuentro que está la rebeldía y el trabajo que queremos hacer porque somos muchas personas y aquí está Chris moviéndose en el hip hop, Mateo, el profe de literatura, los beatmakers que te digo, los raperos que nos acompañan a cada presentación de novela, la gente que ya se empieza a interesar por este tema. Entonces siento que esto es una gran familia que está trabajando y a mí me interesa es que sigamos sacando el hip hop y poniéndolo en escenarios donde históricamente se han cerrado las puertas. Por eso también te agradezco este espacio y esta oportunidad de estar acá llevando lo que es Todos Comemos de Ahí a otros lugares. Aquí desde Paredro, Andrés, y para la audiencia, valoramos, apoyamos, si yo me le quito el sombrero, toda la composición de hip hop y a todos los movimientos, nos hacen entender que la palabra tiene otras texturas cuando se trata de la vitalidad, cuando se trata de la vida, cuando se trata de el barrio, porque yo he conocido barrios de Soacha, he conocido colectivos hip hoperos y lo único que puedo decir es que son, son
en muchos aspectos, si se me permite decir, son quienes tienen que pastorear las palabras más importantes para no caer en la desesperación. Me gusta la idea de Sí, pastorear palabras porque muchas veces la palabra y el verso bien hecho es mucho más relevante que la piedra o que la llama o que el insulto. La palabra se queda y es creo que tenemos mucho que aprender. Muchos que leemos desde ciertos aspectos tenemos que aprender esta vitalidad y te agradezco a ti, Andrés, que nos hayas acompañado la escritura de esto y puedes estar seguro que lo sepas tú y que lo sepa la audiencia que desde Paredro vamos a apoyar este tipo de formaciones porque creemos que es fundamental. Muchas gracias. Qué chévere, Camilo, haber podido compartir contigo un rato de buena conversación. Así es, Andrés. Mil gracias a la audiencia. Ya saben, estuvimos hablando con Andrés Estupiñán para nuestro último capítulo de Taller de Palabras. Todos comemos de ahí Totuma Libros. Si les interesa lo urbano, el hip hop, la palabra en otros lugares, vayan corriendo. Por favor, búsquenla, encuéntrenla y léanla. Andrés, gracias a ti por acompañarnos y a todos ustedes, gracias y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.